9:32 de la mañana. Osiris Gratacos está listísima. Buenos días, Osiris. Bienvenida. Buenos días, Flor. Buenos días, Melissa. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, ya veo. Bueno, esta semana, perdón. Está entretenido él, digo. Sí, debe estar tomando café. Buenos días a todos. Debo empezar diciendo que la semana pasada fue la 7ª semana de la seguridad vial, una actividad que se hace mundial y que promueve Naciones Unidas, OPS, OMS, y cuyo lema, creo que lo dijimos también la semana pasada, era repensar la movilidad, lo que es un reconocimiento de que lo que estamos haciendo hasta el momento no ha funcionado del todo bien, así que es un tremendo llamado de atención para todos, para que le demos ese giro que requiere la seguridad vial para poder prevenir siniestros viales y, por lo tanto, sus consecuencias, que pueden ser la pérdida de vidas o los lesionados que tenemos en nuestras vías. Y también debo mencionar que estuvimos en un evento de la espía que se trabajó con el CONCEBI también de la Autoridad de Tránsito, en donde también promovimos el tema de la empatía en la vía, sobre todo en la infraestructura, que debe ser segura, pero sobre todo debe ser inclusiva, considerando pues que las personas con algún tipo de discapacidad, con movilidad reducida y demás, deben poder desplazarse en nuestras ciudades de forma cómoda o segura. ¿Vio lo que es no tomar café? Vamos a tener que dar una iniciación. Vamos a tener que traerlo a cabo. No toma café y nos boteza en la cara todas las mañanas, así que por eso. Qué horror. Vamos a tener que traerlo a Boquete a que pruebe acá el tema del café. Y luego también debemos decir que la semana pasada iniciamos la Academia Fevial, que es la visita a la promoción 2023 de los chicos de secundaria, los graduandos de secundaria, para promover entonces las buenas prácticas y sensibilizarlos sobre los peligros que es conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Así que para contactarnos, con muchísimo gusto, esto no tiene ningún costo. La organización que dirigimos, la Fundación Educación Vial, está visitando los colegios. Tienen solamente que escribirnos a academiafevial@gmail.com, y así entonces trabajamos sobre todo con la juventud, que es aquella que en teoría va a empezar a desplazarse en la vía como conductores y pues tiene en sus manos tremenda responsabilidad. También voy a mencionar aquí que recibimos justo ayer un video que compartimos en redes sociales en donde la Autoridad de Tránsito está haciendo unas adecuaciones en la vía, y el comunicado nos informa que se está realizando una señalización horizontal y vertical en la avenida Primera Oeste, en lo que detallan es adecuar la circulación en un solo sentido a partir del lunes 29 de mayo acá en la ciudad de David, que es parte del plan de reordenamiento vial, que la verdad es que hemos solicitado para conocerlo porque no tenemos conocimiento de dicho plan, y lo que sí nos gustaría saber es qué estudios respaldan esta decisión de parte de la Autoridad de Tránsito, y quizás, no sé si el municipio de David probablemente esté involucrado, porque lo que sabemos de seguridad vial es que cuando tienes vías de una sola vía, lo que se genera es un incentivo a las velocidades, y son áreas de alto aforo peatonal, entonces se deben adecuar la reducción de velocidad y los pasos peatonales a nivel para prevenir siniestros viales. Y esto y consideramos también que una semana solamente de anuncio de semejante cambio es insuficiente, porque necesitamos un tema de divulgación robusto e importante, no solamente en redes sociales, porque no todo el mundo pues tiene redes sociales. Y ya pasando a lo que vamos a trabajar esta mañana, les voy a presentar a Leonardo Lord desde Chone, Ecuador, y también a Nidia Ochoa desde Colombia, que nos acompañan para hablar del motociclismo seguro. Así que bienvenidos, Leonardo, Nidia, es un gusto verte. Me alegro verte, que estés bien, Nidia. Así que le voy a dar la palabra a Leonardo. Leonardo es técnico en urgencias médicas e ingeniero de transporte, pero también saben que les debo compartir justo una noticia que salió en Metro Libre de la periodista Jessica Calles, que nos dice que en Panamá circulan 61.887 motocicletas, según la información de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que de ese total son 35.465 motocicletas, 26.343 son motos, 43 son motos o scooters, 25 motos remolque y 22 son motos triciclo y 9 son motonetas. Entonces, con esta información le doy la palabra a Leonardo para que compartamos sobre el motociclismo seguro. Leonardo, bienvenido a Panamá. Muchas gracias. Buenos días, Panamá. Buenos días, Latinoamérica. Bueno, como todo caballero, quiero de pronto saludar a mi gran amiga Nidia, mi vecina colombiana. Aquí estamos, unidos en seguridad vial,
y unidos por una sola causa, ¿no es cierto? Es reducir o eliminar tanto dolor en las vías. A veces hemos dicho que no solamente es la reducción, es eliminar. Fuera fantástico eliminar, pero en eso estamos. Y bueno, un gran saludo desde Chone, Ecuador, desde la mitad del mundo. El problema de las motocicletas, mi querida Osiris, creo que es a nivel latinoamericano o mundial, por no decirlo así. Veo, por ejemplo, en mi ciudad de Chone, que los motociclistas cometen muchísimos errores. De pronto por falta de capacitación, que me importismo, porque yo trabajo en un hospital, soy conductor de ambulancia, doy urgencias médicas y al hospital nos llegan cada día 2 o 3 o 4 accidentados pacientes de motocicleta. Es a diario. Y siempre a uno hace una encuesta a las personas que de pronto están conscientes y muchos de ellos llegan con alcohol. Un altísimo porcentaje con alcohol. Otros llegan con exceso de velocidad. Yo pregunto, ¿qué pasó? Y dicen, no, es que iba soplado. Acá la palabra soplado es rápido, no, que iba soplado. Dice. Ah, ya. Entonces, hay un sinnúmero de causas, pero más que todo, a veces no radica, muchas veces, yo comparto algo con nuestros amigos, a veces que de la infraestructura, ¿no? A veces hay vías mal diseñadas, curvas con un diseño espantoso. Por ejemplo, aquí en mi ciudad tenemos un paso lateral donde en época lluviosa el agua se queda retenida en un sector de la vía y no hay una señalización que diga peligro, agua retenida. Muchas personas llegan a conducir por la noche, no conocen la vía y se encuentran con la novedad. Entonces, es algo sistemático, algo que tiene que ir de la mano autoridades, la educación vial y la concienciación. Es algo que debemos de tener de plano. Entonces, ese es uno de los problemitas que tenemos. Claro. Aquí. Sorry. Me gustaría también, gracias Leonardo, me gustaría escuchar a Nidia. Nidia, ayer justo posteaste un escrito genial sobre el tema de motociclismo. Te doy la palabra, Nidia, para que nos compartas lo que, valga la redundancia, compartiste en redes sociales justo ayer. Hola, Panamá, ¿cómo están? Osiris, muchísimas gracias por la invitación. Melissa, Flor y querido Leonardo, también muchas gracias por brindarme este espacio. Sí, señora, estoy haciendo una serie de artículos en los cuales vamos analizando cuáles son las partes cerebrales que tenemos que desarrollar o funcionan cuando asumimos determinados medios de transporte. Iniciamos con el caminar, donde estoy usando mi propio cuerpo, montar en bicicletas, y precisamente esta semana fue de la motocicleta. Generalmente nosotros decimos, es que las personas incumplen las normas de tránsito. Ok, ¿por qué incumplen las normas de tránsito? Van a exceso de velocidad. ¿Por qué? Fuera de que tenemos una infraestructura que nos condiciona los comportamientos, como estabas dando la partida a este conversatorio, también es qué está pasando en nuestros cerebros. Muchas veces nos vamos, no, es que el caminar, las personas cuando son peatones no respetan las normas, y uno tiene que empezar a decir, es que el caminar es algo ontogenético, es algo innato en ti, nadie te enseñó a caminar, pero montar moto sí. Montar moto es una habilidad adquirida, o sea, tú no naciste con todo para que naturalmente montaras moto, sino tienes que tener un proceso de entrenamiento, de aprendizaje. Y lo interesante de estos procesos de aprendimiento, de enseñanza-aprendizaje y de entrenamiento, es que reestructuran tus áreas cerebrales. Entonces, ¿cuáles son esas áreas cerebrales que tú tienes? Si bien hay algunas habilidades que nosotros tenemos y que están asociadas a un desarrollo y una madurez de nuestro sistema nervioso central. Por eso es que siempre decimos, desde los 5 a los 29 años es la primera causa. Cuando eres motociclista tienes mayor probabilidad, pero entre los 15 y los 29 años, pues la probabilidad de que tú mueras en un siniestro de tránsito, y más el motociclista, y más si eres varón, pues eso tiene una razón de
de nuestros cerebros, que todavía todo el proceso de maduración del lóbulo prefrontal, el que nos hace tomar buenas decisiones, pues termina de madurar entre los 25 y los 29 años. Y en las mujeres madura primero. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, nosotros maduramos primero que en ellos. Entonces, su valoración del riesgo no es que es voluntario o que son malos ciudadanos, no. Tenemos que ir más allá, que es algo biológico, que eso quiere decir que no lo podemos desarrollar, que no lo podemos entrenar. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos de esos procesos cognitivos básicos en los cuales tenemos la atención, la memoria, que tú puedes fomentarlos, pero tienes otros procesos cognitivos superiores, y ahí es donde nosotros hablamos de las funciones ejecutivas. Y dentro de esas funciones ejecutivas, a mí me encanta la del control inhibitorio. Y yo doy el ejemplo, hoy en día nosotros estamos con esto a toda hora. Estamos con el celular a toda hora. Y el celular, ¿qué está haciendo? Está haciendo que nuestras redes neuronales, nuestras áreas cerebrales encargadas de la atención sostenida, del control inhibitorio, de que tomemos buenas decisiones, pues lo estamos debilitando, ¿sí? Entonces, el control inhibitorio es muy interesante, que nuestro cerebro está en la corteza singular anterior, por allá bien metidito, y entre más usemos el celular, y más estos videos de TikTok o de videos que no sean críticos, pues estamos debilitando nuestra zona corteza singular anterior, o las relaciones que se hallan allí entre neuronas, las sinapsis. Y eso pues nos va a tender ¿a qué? A llevar menores o decisiones más riesgosas, o sencillamente que no estemos atentos en las vías. Entonces, cuando estamos en la motocicleta, adquirimos la habilidad de montar en bicicleta, pues como dijimos, a nivel de procesos cognitivos y sistemas, lo primero es el sistema nervioso central. Por eso es que un niño menor de 16 años pues no lo tiene. Tienes velocidad más una inmaduración o todavía no desarrollo pleno de esas capacidades, pues la probabilidad que tenga un siniestro es muchísimo mayor que una persona mayor. Fuera de eso necesitamos unas habilidades motoras, y esas habilidades motoras las vamos afinando con el tiempo y con el entrenamiento, como el equilibrio, por ejemplo. Por eso nos decían, y haciendo todo el proceso de investigación, el montar en bicicleta nos ayuda a adquirir el dominio de la moto. Adquirir el dominio, o sea, tienes, porque ya has trabajado con el equilibrio, que es una función motora. Puedes haber trabajado también en el calcular las velocidades, ¿sí? De un vehículo que viene y el otro que viene. Pero otras funciones ejecutivas que tiene que ser bajo un proceso de formación teórico, en el cual tú comprendas el lenguaje de las vías, en el cual vayamos quitando en nuestros países lo tienen muy arraigado, que el vehículo es un estatus, es algo social. Si tienes tu vehículo y tiene que ser nuevo, eso eres el mejor. Entonces, ese tipo de parte teórica que debemos llegarlas a adquirir también, pues hacen parte de ese proceso de formación y de creación de redes neuronales. Todo pasa en nuestro cerebro y es el que funciona. Y algo muy importante es entonces cómo hacemos para percibir el riesgo, para entrenar la percepción del riesgo, cuando hemos visto que eso está muy asociado también a un desarrollo natural biológico de maduración de nuestro cerebro. Eso se llama un proceso de mielinización. Entonces, pues hay diferentes programas que nos ayudan: entrenamiento en la conciencia situacional, el mejorar la atención visual, programas de educación, pero específicos para la identificación de peligros, la valoración de riesgos. Nuestro cerebro es magnífico, ha configurado para que nosotros podamos predecir el futuro, si lo podemos decir así, predecir. Nidia, pero ¿sabes qué me gustaría conversar aquí? Leonardo, si nos puedes compartir. La señora decirle a la humana que si no le daba... Sí, dígame. Perdón. Leonardo es técnico en urgencias médicas y probablemente le toque ver las consecuencias de
Claro, de las lesiones que se dan en los motociclistas. Entonces, lo que estaba hablando Nidia, creo que podríamos complementarlo con tu experiencia. En Panamá nos pasa algo hace unos años acá, cuando las motocicletas empezaron a utilizarse muchísimo más como medio de transporte. El Ministerio de Salud nos comentaba o nos compartía que las lesiones cráneoencefálicas se habían elevado por el tema de los motociclistas y pues el uso o no uso del casco para estas personas. Entonces, si nos puedes compartir aquellas consecuencias que te ha tocado experimentar o ver. Claro, lo que yo he vivido en la experiencia de cuando he recibido un paciente en el hospital o cuando hemos atendido una emergencia en la vía, y cuando ha habido, por ejemplo, traumas de cráneo encefálico, sea leve, moderado o severo, el problema ocurren dos cosas: o la falta del casco o un casco inadecuado, ¿no? Aquí en nuestro medio hay una costumbre errada por decirle que hay muchos conductores de motocicleta que se ubican el casco, pero no el homologado. Ubican un casco, disculpe lo que voy a decir, pero es verdad, ¿no? De los ingenieros civiles, que le prestan a alguien así solamente para pasar el control policial, ¿no? Pero ya esto como que dice, se ha tirado abajo porque la policía, los vigilantes de tránsito, ya el reglamento está incluido que el casco tiene que ser homologado. No puede ser un casco que venden en cualquier tienda, etcétera, o de ingenieros civiles, de arquitectos. No, tiene que ser el que es. Entonces, eso está dando un resultado pequeño, pero vamos avanzando, que en cierta medida vemos conductores que ya utilizan el casco homologado. Entonces, cuando habían productos, cuando habían accidentes o siniestros, como lo queramos decir, medianos o graves, muchos de ellos eran por falta del casco. Y cuando otro problema que tenemos aquí, por ejemplo, son dos aspectos. Aquí la legislación ecuatoriana lamentablemente no lo establece, la vestimenta de un conductor de motocicleta. Aquí hemos visto conductores que andan en sandalias, que andan en pantaloneta, toda la parte del muslo y de la pierna totalmente descubierta. Llega a ocurrir un impacto. Obviamente lo que primero es afectado es la parte de la cabeza, por eso son los traumas craneoencefálicos leves, moderados o severos. Pero en segundo término, quien es afectado es la parte de las extremidades inferiores, ¿no? Entonces siempre aquí cuando ocurre un problema de extremidad inferior, como barato, es fractura de tibia y peroné. Fractura de tibia y peroné. Y sino también del fémur. Siempre es lo que ocurre. Pero ¿y qué recomendaciones le daríamos a los motociclistas hoy? Y para empezar, creo que hay que aclarar que los niños no deben ser pasajeros en motocicleta. ¿Qué Exactamente. De tu perspectiva le puedes La dar? recomendación primeramente viene desde las autoridades que tienen que cambiar el reglamento. Hay muchas cosas que a veces, como decimos, la cuerda se rompe por el lado más flaco, pero nadie toma en cuenta a los gestionadores del tránsito. Primeramente tiene que adecuarse los reglamentos, es decir, y exigirse que el conductor de motocicleta tiene que tener en el momento una vestimenta adecuada, con botas, con pantalones gruesos. Y ya se lo ha demostrado hasta por medios visuales, ¿no? Una vez se recreó un material de video donde una persona que andaba sin protección en sus extremidades inferiores sufrió un volcamiento y el pavimento le fue prácticamente cercenando la piel, a tal punto que en muchas partes de la pierna se quedó sin piel. Estaba prácticamente el hueso y ahí estaba. Ya, y retornamos una idea con este tema, entonces entendemos que desplazarse en motocicleta es algo extremadamente exigente. Entonces requiere no solamente de la experiencia para poder ejercer maniobras correctas, sino también estar bien consciente de lo que representa desplazarse en bicicleta en las vías, porque aparte de esto, los motociclistas no se desplazan solos, están interactuando con otras personas. Y no sé si ustedes lo ven de esa manera, pero mi impresión es que últimamente las vías se han convertido como en un campo de batalla por espacios. Todo el mundo reclama espacios para ellos y que las normas sean más flexibles con unos que con otros. No sé si le pasa en sus países, pero realmente allá afuera no se trata de una lucha, de una guerra o una batalla, sino de lograr tener un sitio armonioso donde todos nos desplacemos de forma segura y llegando al destino sin ninguna novedad, ¿cierto? Nidia.
Tal cual, Osiris, y ahí estamos viviendo un momento, yo creo que crítico en nuestros países. Mal o bien todavía tenemos el tema de la pandemia, donde estuvimos en muchos países más de un año encerrados. Dijimos, pero bueno, tienes un año, ya tuviste un año para que te regularas. No, nuestras mentes no funcionan de esa forma, no necesitamos el mismo tiempo para hacer lo que hemos deshecho. Y fuera de eso tenemos muchísimas necesidades, no solamente a nivel de movilidad, sino esas obedecen a unas necesidades económicas. Entonces, nuevamente, cuando trabajamos cómo funciona nuestro cerebro, pues en ese año entrenamos nuestro cerebro para otra cosa. Entrenamos un cerebro para ser menos tolerante, para tener menos relaciones con el otro, para que yo estaba sumido en mi temor, en mi miedo. Y nos enfrentamos a un lugar abierto donde estábamos completamente cerrados. Ahora sí todos estamos abiertos y no hay vías para todas nuestras necesidades. Y eso que entrenamos el año, porque muchas personas en el año se la pasaban viendo videos, viendo algo que los desestresara. Yo les invito a que ustedes observen en qué momento toman su celular para desestresarse. O sea, para ver cosas que no. Generalmente es cuando estás estresado, cuando estás aburrido, cuando estás agobiado. Y pues nosotros cuando estamos en el tránsito no podemos tener el celular ahí en la mano viendo videos de TikTok, porque cuando lo hacemos, pues ahí vemos que los ejemplos de distracción. Entonces, esa es una realidad, también la vimos acá, pues imagínate, yo vivo en Bogotá, que ya me decían, no, son 8.4 millones de habitantes, mentira, somos casi 10, sino que hay muchísimos subregistros, donde tenemos obras en metro, que por fin Bogotá va a tener un metro. Y bueno, tenemos el Transmilenio, la reducción, pues la violencia se está viviendo altísima, y más porque las personas nos desacostumbramos, nos desentrenamos para manejar la frustración. Y el tránsito congestionado, tenemos mucha frustración. Y adicional, tenemos otra gran situación, es los tiempos. Yo tengo una mala broma, yo digo que Bogotá queda 2 horas de Bogotá. Entonces, cuando tú te tienes eso en tu mente, que debes saber que sales con 2 horas para llegar a tiempo a tus citas, estás relajado, porque te has planeado. Esa es una función ejecutiva, planeación, ¿sí? Te has planeado. Pero como nos desacostumbramos a desarrollar eso, porque vivíamos en nuestras casas, trabajamos en la casa, íbamos al médico en las casas, estudiamos en las casas, pues ya no planeamos. Entonces ya no planeas las 2 horas, sino te vas en la media hora que tú crees que es. Te das cuenta que no llegas a la media hora y ahí viene el proceso de conflicto de todos contra todos. Claro. Yo debo agradecerles su tiempo, Leonardo y Nidia, que nos compartan. Esto se está convirtiendo como en Naciones Unidas, ¿no? Acá hay de todas las nacionalidades, porque creo que hay coincidencia en los mismos problemas o las situaciones o condiciones que tenemos en nuestros países y por qué no compartir, pues, en uno y otro, sobre todo las buenas prácticas o las conquistas y logros que se han hecho, ¿no? Para ir cerrando, Leonardo, te paso la palabra para que nos compartas, sobre todo desde tu rol, reitero, qué recomendaciones le daríamos a las personas que se desplazan en motocicleta. Y luego Nidia, para ir entonces concluyendo en movilidad en directo. Leonardo desde Ecuador y Nidia desde Colombia. Bueno, le cuento, mi querida Osiris, que cuando ha ocurrido un evento de esta magnitud en el hospital y nos llegan pacientes con los que yo puedo abordar, con los que yo puedo tener diálogo cuando están conscientes, y yo los llamo, yo los contacto vía teléfono, etcétera, porque no quiero dejar el paciente allí, que se recupere así nomás. Hago un seguimiento, estoy tratando de hacer un seguimiento para desde el aspecto educacional y psicológico mejorar la calidad de vida y mejor la calidad de conducción de esa persona, ¿no? Actualmente, cuando llega una persona al hospital, tomo sus datos, le pregunto dónde vive, le pregunto si desea conversar sobre esto, si desea mejorar esta situación, y muchos, casi el 100%, quizás uno que otro son reacios, pero me dicen que sí, que si quieren mejorar. Y yo los visito, les doy conferencias, charlas de esto, de manejo táctico avanzado, cómo girar qué es lo que no se debe hacer en una motocicleta, qué es la importancia de esto. Y vamos en gran medida abordando estos temas que se han mejorado en cuanto a la educación
y creo que, bueno, por lo menos 2 o 3, como dicen las personas, uno que cambie ya es éxito. Entonces vamos a ir mejorando, ¿no? Eso es lo que yo estoy haciendo. Y bueno, recomendar que por favor no más dolor en las vías. Muchos niños van en las motocicletas. Aquí en nuestro medio, creo que en Panamá, pues no sé, de pronto somos iguales. Aquí va el papá, mamá y 2 o 3 niños en las motocicletas. Y solo el papá a veces con casco y el resto sin nada. Y si usted le pregunta por qué lo hace, y dicen, es que no tengo plata para comprar un carro. Sí. Nidia, Es lo que, sí, es lo que gracias, dicen, ¿no? Leonardo. Gracias por tu tiempo. Nidia, si nos puedes dar unas palabras para ir finalizando, te lo voy a agradecer. Con gusto, Siris. Mi invitación es que empecemos a darle una mirada a todo el entrenamiento, formación de conductores, reformación, reinducción, pero desarrollando ese sustrato neurológico que nosotros tenemos. Claro. Tú puedes enseñar normas de tránsito, te entra por acá, te sale por acá. Pero si entrenamos nuestro cerebro para tomar buenas decisiones, para controlar, para el control inhibitorio, para la flexibilidad, estamos ganando. Y eso no solamente sirve para la conducción, sino sirve para absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces es una conducción consciente, una movilidad consciente. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana en Movilidad en Directo acá en Panamá en Directo. Leonardo, hasta Ecuador, un saludo y un agradecimiento. Igual a Nidia. Caramba, a usted, mi querido Osiris, una eterna gratitud por permitirme compartir con Latinoamérica, y creo que estamos remando al mismo lado, ¿no? Estamos empujando al mismo sitio donde vamos a tratar y lo vamos a lograr. Hoy, mañana o pasado lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a lograr, que vamos a tener el éxito de no tener más dolor en las vías. Ese es el éxito. Y un abrazo a todos. Gracias, Nidia. Gracias. También debo mencionar aquí que justo en la fin de semana conversamos con la gente de, nos pasaron una tarea que hay que realizar en la parada de la 5 de mayo que fue intervenida por Reurbe hace unos días con Harnet, y conversamos con Eduardo Gaitán, y justo ayer domingo pasaron a asear esta parada de la 5 de mayo para que los usuarios, pues las personas usuarias puedan aprovecharla y que esté higienizada. Así que le agradecemos mucho a Eduardo y a Harnet por el aseo de este sitio para nuestra gente que usa transporte colectivo, así que a ellos, pues nada, que felicidades y nuestro reconocimiento. Y esta semana, pues 0 siniestros viales, recuerden inteligencia emocional para desplazarse en la vía y sobre todo empatía con sobre todo los peatones que son usuarios vulnerables. Así que un saludo a todos. Gracias, Osiris, y a los invitados.